Congreso de Riesgos y Desastres Socionaturales. La evacuación vertical como estrategia de mitigación ante el riesgo de tsunami. Bárbara Zúñiga y Fernando Godoy, estudiantes de cuarto año de Geografía. La vulnerabilidad de las zonas costeras ante el riesgo de tsunami es alta, especialmente con una alta densidad de población, ya que luego de un sismo o terremoto, el tsunami, ya sea de origen lejano, medio y especialmente los de origen cercano, provocaría no solo la entrada de la masa de agua tierra adentro, sino también el poco tiempo que dispondrían las personas al momento de evacuar a zonas seguras. Más aún, en terrenos planos donde la evacuación horizontal no se podría llevar a cabo debido a las condiciones naturales o también por las características socioculturales y físicas de la población, por ejemplo, las personas con movilidad reducida. Entonces, tras este evento natural, existe una necesidad de mitigar los daños hacia los humanos e infraestructura, pues no todos podrán evacuar rápidamente de la zona de riesgo, y es necesario buscar otras alternativas como la evacuación vertical. Este tipo de evacuación consiste en evacuar a personas que por condiciones de movilidad reducida o por vivir muy cerca de la costa, no podrían evacuar horizontalmente fuera de la zona de riesgo, ya que ocuparían demasiado tiempo en movilizarse. La evacuación vertical consiste en refugios de evacuación para ser utilizados por las personas durante el desastre, localizados en edificios que previamente han sido identificados como resistentes ante un tsunami. Pero antes, comencemos con lo particular. ¿Qué es un tsunami? Es una serie de olas que ocurren luego de un disturbio a gran escala. El evento más causante consiste en los terremotos. Las olas sucesivas del tsunami son causadas por la presión que generó el disturbio. Al llegar a la costa, la velocidad disminuye y la altura de las olas. En un documento realizado por el Consejo de Tecnología Aplicada en el año 2009 en Estados Unidos, se categorizan los tsunamis en tres tipos. El de origen lejano consiste en que las olas tardan entre 2 o más horas en llegar a la costa. El tsunami de origen medio, las olas tardan entre 30 minutos a 2 horas, mientras que el de origen cercano, las olas tardan entre 30 minutos o menos. En este sentido, los dos últimos. ¿Qué es la evacuación vertical? Consiste en un sistema de evacuación alternativo y complementario a otros sistemas de evacuación para ser utilizados durante y después de un desastre. Para el caso de la investigación, se utilizará el tsunami como principal desastre en el cual es posible utilizar este sistema. Se utiliza principalmente en zonas costeras para mantener a las personas que residen muy cerca de la costa o en sectores muy planos, por lo que una evacuación horizontal hacia zonas de seguridad gastaría más tiempo y lejanía de la zona del desastre. En la práctica consiste en la identificación de edificios resistentes, ya sea públicos o privados, que tengan la capacidad de albergar momentáneamente a personas en los pisos superiores durante y después de un desastre, en este caso el tsunami. ¿Cómo lograr una evacuación vertical en zonas costeras? Debemos tener en cuenta que la evacuación vertical no es un sustituto de otros sistemas, sino que es un complemento. En este sentido, según la información bibliográfica, se puede lograr mediante las medidas estructurales y las no estructurales. Dentro de las estructurales tenemos los edificios de concreto, hormigón, para ser utilizados en caso de tsunami, de gran capacidad. Estos deben ser conocidos por los habitantes. La señalética debe ser clara y legible para poder llegar a los edificios, así como también al interior de estos. Medidas no estructurales, como la educación y conocimiento sobre lo que deben hacer las personas en caso de tsunami. Respuesta rápida de los habitantes de zonas costeras y de los turistas. Personal capacitado al interior de los edificios y crear programas educativos, sociales y laborales informando sobre el sistema de evacuación vertical. ¿Qué países han utilizado este sistema de evacuación? A pesar que ya había implementado este tipo de evacuación, tras el terremoto de marzo de 2011, Japón es uno de los países que se encuentra más adelantado en cuanto a la evacuación vertical, pues durante el tsunami se salvaron miles de vidas. La clave de Japón está en desarrollar este tipo de evacuación mediante la modelación ante el avance de las olas, considerando la altura de inundación, la composición de la población, infraestructura entre otros, además de la participación de la comunidad, señaléticas e incentivos por mantener el bienestar de los evacuados durante un posible desastre. Dentro de la información para decidir la necesidad de un plan de evacuación se encuentra primeramente la topografía del área, segundo, la edad y tipo de construcción de los edificios, tercero, el total de residentes y visitantes en el área,
Cuarto, fluctuaciones en la población debido a la temporada. Quinto, el total y tamaño de las poblaciones vulnerables. Sexto, la preparación poblacional. Y por último, la preparación de las operaciones de manejo de emergencia. Pasos para implementar la evacuación vertical en Chile. El primero es que los inmuebles públicos, es decir, los colegios, hospitales, edificios de ministerio, de las Fuerzas Armadas, entre otros, que están situados en zonas susceptibles de ser afectadas por un tsunami, sean inspeccionados para ver si pueden servir o no como refugios. En caso de que puedan servir, deben ser habilitadas las vías de acceso necesarias y el personal capacitado para actuar de manera eficaz en caso de catástrofe. Todo esto requerirá un conocimiento y un trabajo de largo aliento. El segundo paso es que en las zonas donde no hay edificios públicos deben identificarse los estudios privados que cumplan la función de refugios. Para lograr este objetivo pueden utilizarse una serie de incentivos que van desde la rebaja de impuestos, la obtención de algún tipo de subsidio o algún otro mecanismo que compense por los gastos y responsabilidades asumidas. El personal de estos lugares deberá estar preparado para cumplir su labor en la eventualidad de una emergencia, por lo que deberá estar correctamente entrenado y deberá tener una formación continua. Por estas razones, más que los edificios habitacionales, deberían ser los edificios de clínicas privadas, hoteles, centros deportivos, centros comerciales u otros edificios similares los elegidos. En efecto, son estos edificios los que más fácilmente cumplen con las necesidades de tener espacios amplios en los cuales pueda refugiarse una población importante de manera rápida, además de tener accesos amplios. En tercer lugar, los lugares deben ser fácilmente identificables y deben tener personal siempre en servicio que puedan servir de guías y de facilitadores de la evacuación. Lamentablemente existe la posibilidad de que estos incentivos no sean suficientes, ya que en un lugar que asume una responsabilidad de esta naturaleza, tiene que responder en caso de no hacerla efectiva cuando se produce la catástrofe. Entonces, hay que regular exactamente cuáles son las responsabilidades y deberes tanto de la autoridad como de los privados. También sería importante tener un sistema de inspecciones periódicas, similar al que existe para el gas en los edificios, que compruebe tanto de los edificios públicos como privados que efectivamente la normativa y los compromisos adquiridos se estén respetando y que los beneficios o sanciones solo sean otorgados tras estas inspecciones. Cuarto y último paso, es necesario crear una normativa vigente en el sentido de que los edificios construidos en zona de inundación donde no existen otros refugios deberán considerar esta realidad y permitir la evacuación vertical en su diseño y construcción. Para ello será necesario entregar los recursos estatales que permitan la implementación. Los resultados. La evacuación vertical no es un sustituto, es una alternativa. Y para una evacuación vertical exitosa, se deben considerar múltiples variables, tanto materiales como humanas. Conclusiones. La evacuación vertical es actualmente una posible oportunidad de estrategia de mitigación para las costas de Chile. Una evacuación que al ponerla en desarrollo necesita de múltiples criterios, principalmente la presencia de la participación comunitaria y una señalética clara y legible, así como también de la modelación tomando en cuenta los peores escenarios posibles. Por lo tanto, se hace necesario estudiar la evacuación vertical en las ciudades costeras de Chile como una alternativa para aumentar la tasa de supervivencia luego de un tsunami. Finalmente, para llevar a cabo la evacuación vertical, es necesario evaluar el riesgo de peligro ante un tsunami, la vulnerabilidad de las personas, educarlas y crear refugios en edificios aptos para el tránsito de personas con movilidad reducida y una respuesta rápida ante el desastre.